nuevos. Cuando nosotros agregamos contenidos nuevos a nuestro programa analítico, ahí nosotros estamos realizando un proceso de codiseño. Ahí y es en ese momento, en el momento número dos, cuando nosotros vemos la necesidad de incorporar contenidos nuevos a nuestro programa sintético. Eso es el codiseño. La construcción del programa analítico es el codiseño y cuando incorporamos contenidos nuevos, estamos hablando de codiseño. ¿Cuándo es un contenido nuevo? Cuando ese contenido no está en nuestro programa sintético para nuestra fase, ojo, para mi fase, porque recordemos que tenemos 6 fases. Quizá yo soy maestro de primer grado de primaria. Entonces es la fase 3. Y el contenido que yo incorporo a mi programa analítico es un contenido de la fase 2 de preescolar. Es un contenido nuevo para mí. ¿Por qué? Porque no está en mi fase. Lo estoy incorporando porque a partir de, en este caso, la lectura de la realidad, necesito que mis niños desarrollen esa capacidad, desarrollen esa habilidad que les va a permitir seguir aprendiendo. Entonces, ahí estamos hablando de contenidos nuevos. Para nosotros poder hacer todo este proceso necesitamos reconocer nuestro contexto. ¿Cómo reconocemos nuestro contexto? A través de la lectura de la realidad. Entonces, con esta lectura de la realidad va a iniciar o va a implicar realizar un trabajo pedagógico didáctico donde lo que nosotros queremos hacer es que la enseñanza responda al contexto y a las condiciones en las que se encuentra el estudiante. Entonces, para ello vamos a recurrir a una estrategia que se llama problematización. La problematización, maestros, ahí disculpen el error, la problematización es fundamental para reconocer nuestro contexto. Un ejemplo de problematización. Estamos reunidos en colectivo ahí en la fase intensiva de consejo técnico. Y entonces dice un maestro, pues es que una situación que nos preocupa, director, le dice usted que acaba de llegar a esa escuela. Es los problemas de convivencia escolar. Aquí en la escuela, profesor. Y entonces usted problematiza la situación. ¿Y por qué hay problemas de convivencia? Pues es que no tenemos normas claras, un reglamento en la escuela. ¿Y por qué no se tienen normas en la escuela? Pues por desconocimiento quizá. ¿Y por qué y entonces, y cuando nosotros, como lo dice la maestra Abigail, estamos cuestionándonos lo que estamos haciendo, la idea de problematizar, maestros, es cuestionar. Eso es problematizar, profundizar en esa situación, en esa temática, replantear. Estar en este caso nosotros, a ver, escarbando para encontrar realmente el origen de esa situación. Hasta llegar a un punto, maestros, en el que nos sacudamos nuestras creencias, nuestras perspectivas, nuestra cosmovisión y decir, ah, caray, pues es que no lo habíamos pensado desde esa forma. Entonces, ahí nos estamos replanteando lo que pensamos, nos estamos replanteando lo que sabemos, nos estamos cuestionando realmente esa situación. Todo eso detona en esta situación. Eso afecta y ocasiona que existan estos grupos vulnerables. A eso se refiere la problematización, maestros, estar cuestionando, estar ampliando esa situación. Y eso nos va a ayudar en la lectura de la realidad para conocer en ese sentido, para conocer cómo lo vamos a llevar a cabo. Ahora, ¿dónde se problematiza, maestros? Desde el primer plano, desde la lectura de la realidad. Cuando nosotros estamos en este ejercicio de obtener información, de recabar información, estamos cuestionando lo que sabemos, estamos cuestionando lo que conocemos desde ahí.
No nos tenemos que esperar hasta que estemos realizando la contextualización y el codiseño. No, para ese momento ya tenemos que tener una idea clara. La problematización va a iniciar desde la lectura de la realidad. Recuerden que es donde estamos obteniendo información, porque estamos en un diálogo, en una reflexión, en un análisis de la información que hemos obtenido. Ahora, la lectura de la realidad es un ejercicio participativo. Todas las voces cuentan. El profesor de educación física nos comenta que los niños no tienen interés por practicar actividad física, se han vuelto muy sedentarios, entonces, y nos expone sus motivos. Esos motivos que nos está exponiendo el profesor de educación física son importantes para nosotros porque son la raíz de por qué tenemos problemas quizá de obesidad, de motricidad, por qué tenemos problemas de las competencias corpóreas de los niños, la motricidad fina, motricidad gruesa. Es información importante porque me va a permitir a mí identificar las necesidades. Todas las voces del colectivo cuentan y todas las miradas de quienes integran la comunidad escolar, docentes, familias, estudiantes. ¿Por qué? Porque yo veo las cosas, maestra, desde mi privilegio. Yo como docente, ay, qué fácil es llegar a la escuela, está bien cerquita. Sí, voy en auto. Ay, qué cerquita está la escuela, me toma 20 minutos. Sí, voy en bicicleta. Pero no estoy viendo la situación desde la mirada de otros integrantes, desde otras personas. Entonces, es importante escuchar todas las voces, porque siempre nosotros vamos a tener una cosmovisión desde nuestros privilegios, del privilegio de que yo tenga un vehículo, del privilegio de que yo vaya en moto, yo vaya en bici. Entonces, todos esos elementos nosotros tenemos que tomarlos en cuenta porque es escuchar, ah, pues es que no lo había pensado de esa forma. El maestro tiene razón. El hecho de que llueva y se llene el río, se desborde el río, afecta en esto y en esto a los pueblos, a la población, a las familias de esta forma. Yo no lo veo porque yo vengo en coche, yo no percibo esa situación, pero el profe tiene que cruzar por ahí para llegar porque es un profe foráneo y se queda allá. Entonces, son distintas miradas de la realidad del territorio en el que estamos trabajando. La lectura de la realidad permite reunir información relevante, suficiente de nuestra escuela, de nuestro contexto y de quienes integramos la comunidad. ¿Quiénes integramos la comunidad? Docentes, padres de familia, alumnos, comunidad. Entonces yo tengo que reunir información relevante no solamente de los alumnos y de su contexto, también de quienes integran la comunidad escolar. ¿Por qué, director? Porque si usted en este diálogo que tienen, esta lectura de la realidad que están viendo, un maestro es de nuevo ingreso, un maestro viene de un permiso de beca comisión o alguna situación y es ajeno a la nueva escuela mexicana, usted tiene que reconocer que ese docente no tiene experiencia, desconoce de las metodologías activas propuestas en la nueva escuela mexicana, el trabajo por proyectos. Y eso va a influir en el desempeño en las actividades que se van a llevar en la escuela. Entonces, tenemos que reconocer también cómo estamos como profesores. ¿Cuáles son las necesidades, las barreras, las dificultades, las características de cada uno de nuestros docentes? Ahora, la lectura de la realidad se alimenta de diversas fuentes. Puede decir un director en secundaria, maestros, apliquen pruebas escritas, evaluaciones escritas. Y entonces, los maestros están aplicando pruebas escritas. Están ellos llevando a cabo ahí algunas pruebas escritas que permitan, en este caso, poder realizar, obtener información. Pero pueden ser entrevistas. Eso va a depender de cada uno de ustedes.
Eso lo van a determinar ustedes como colectivo. Ustedes se van a poner de acuerdo a ver qué mecanismos, qué instrumentos vamos a utilizar para obtener información. Dependiendo de las características del nivel, de la comunidad, del contexto, van a tomar decisiones al respecto. Y determinan ustedes qué mecanismos van a aplicar, a qué estrategias van a recurrir. El objetivo es obtener información para conocer la realidad, el contexto socioeducativo de la escuela. Ahora, tiene como principal insumo para ser significativo lo que las personas sabemos. ¿Qué sabemos nosotros sobre esa situación? Eso es lo que quiero saber. Quiero obtener eso. ¿Qué saben? ¿Qué conocemos? ¿Qué experimentamos y vivimos en el día a día? La lectura de la realidad no es solamente datos estadísticos. Tengo que identificar qué es lo que saben, qué es lo que conocen los padres de familia sobre ese tema, sobre esa necesidad, los maestros, los alumnos, la comunidad en general. Eso me va a permitir tomar la decisión de qué instrumentos son los que voy a utilizar. El colectivo docente es quien va a decidir cuál será la estructura de ese diagnóstico socioeducativo de la escuela. ¿Cuál será el contenido de ese diagnóstico socioeducativo de la escuela? ¿Cuál será la extensión? ¿Qué tanto vamos a profundizar en ese diagnóstico socioeducativo de la escuela? Así es, la lectura de la realidad es el diagnóstico socioeducativo de la escuela, pero no un diagnóstico entendido como aplicar una prueba escrita para saber qué tanto sabe el niño sobre un tema. No, es un diagnóstico integral que nos permita recabar información. Y recuerden, ese diagnóstico nos va a servir tanto para el programa analítico como para el programa de mejora continua. Entonces, es importante tomar en cuenta las dimensiones, en este caso la infraestructura, todos estos elementos para obtener información en general. Por ello se tiene que planificar. Usted decide la extensión, ustedes como colectivo deciden qué tan extenso va a ser el diagnóstico socioeducativo de la escuela, para que sea integral exactamente. Y a partir de eso, ustedes poder tomar decisiones. Yo como supervisor tengo que respetar esas decisiones que toma el colectivo docente en cuanto a la estructura, el contenido, la extensión de ese diagnóstico socioeducativo de la escuela, porque entiendo que en la medida en la que ellos obtengan información de su realidad que viven en el día a día, eso va a permitirles poder construir el programa analítico, poder contextualizar los contenidos, poderlos territorializar. Si yo soy supervisor, voy a una escuela y en esa escuela el director me dice, aquí está el diagnóstico, profesor, mire, en español tenemos un promedio de 9.6, en matemáticas un promedio de 8.2 y ese es el diagnóstico de la escuela. Es un diagnóstico muy pobre porque me está hablando solamente, se está centrando solamente en datos estadísticos, la parte académica de los niños, pero no me da más información. Entonces, por ello es importante planificar en colectivo docente, que son quienes deciden la estructura, cómo lo vamos a llevar a cabo, el contenido, qué es lo que vamos a no evaluar, sino qué información es la que vamos a recabar a través de ese diagnóstico. Y la extensión. Entonces, la lectura de la realidad se construye, se revisa, se dialoga en colectivo docente. No es nada más aplicarlo y tenerlo ahí, las pilas de la información y ahí guardada, maestros. Se tiene que revisar, se tiene que dialogar con esa información. ¿Para qué? Para poder definir cuáles de esas situaciones que identificamos son relevantes. ¿Cuáles de esas situaciones que nos arrojó el diagnóstico son significativas? Porque son las que vamos a utilizar para elaborar nuestro programa analítico. No todas. Imagínese que usted haga un diagnóstico con una excelente estructura, muy buen contenido, muy buena extensión. ¿Qué va a tener? Muchísimas situaciones, director. Muchísimas situaciones. Sí, pero de todas esas situaciones nosotros tenemos que priorizar. Es decir, tenemos que revisar esa información
para determinar cuáles de esas situaciones que hemos identificado en el análisis del contexto socioeducativo de la escuela son relevantes, son significativas para tomarlas como referencia para elaborar nuestro programa analítico. La lectura de la realidad se actualiza cada vez que lo requiere. No es de que, el diagnóstico lo hicimos al inicio del ciclo escolar y ya no hicimos un diagnóstico socioeducativo de la escuela. Usted lo puede actualizar cada vez que lo requiera. La nueva información va a ayudar a tomar decisiones a lo largo del ciclo escolar. Es decir, esa nueva información que nosotros estemos actualizando a nuestro diagnóstico socioeducativo de la escuela nos va a permitir tomar la decisión de vamos ahora a incorporar este proyecto, ahora vamos a incorporar esta situación y poder abordarlo de esa forma. La lectura de la realidad, maestros, que hace cada colectivo docente es distinta, sobre todo para usted, supervisor. Usted cuando vaya a visitar las escuelas, va a leer la lectura de la realidad y se va a dar cuenta que es distinta. Pero no solo porque cada escuela se ubica en un entorno singular, particular, propio, sino que también cada colectivo es único. Entonces, usted, supervisor, se va a dar cuenta que en esta escuela, en el diagnóstico se enfocaron, se centraron en este contenido. En esta otra escuela, en el diagnóstico se enfocaron, se centraron en la parte socioemocional. ¿Cómo están los niños socioemocionalmente? En esta otra parte hicieron mucho énfasis en la estructura, la dignificación de los planteles para que sea un espacio digno. Entonces, usted se va a dar cuenta que la lectura de la realidad que hace cada colectivo va a ser distinta. ¿Por qué? Porque ellos así lo planificaron, ellos así lo determinaron. Aquí es donde entra la recomendación para usted, supervisor, que en el Consejo Técnico de Zona incluya algunos elementos, algunos elementos. Decir, a ver, maestros, directores, por favor, en sus escuelas, dentro del contenido de su diagnóstico socioeducativo, incluyan este elemento, incluyan este elemento, incluyan este elemento, como mínimo. Y ustedes pueden agregar todos los elementos que quieran. Pero estos tienen que estar, maestros. Y ya de esa manera, usted como supervisor argumenta por qué sugiere que se incluyan esos elementos en el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Maestros, porque el conocimiento de digamos, las características de las familias, si supongamos que es un preescolar, el hecho de que los papás trabajen o tengan el tiempo para apoyar al niño va a ser un factor muy importante para saber en qué medida los padres de familia se pueden comprometer en los proyectos con sus niños. Si papá y mamá trabajan, pues entonces no vamos a poder nosotros llevarlo a cabo. Enfocarnos, maestros, en este caso, el desarrollo, las habilidades de los niños. Y así como supervisor, va a ir usted argumentando de por qué es importante esos elementos para que se incluyan en el diagnóstico socioeducativo de la escuela. Y ya el director, a partir de las necesidades, poderlo hacer. Entonces, la lectura de la realidad implica reconocer las condiciones socioeducativas de la escuela. Hay diversas alternativas para ello. Por ejemplo, una a partir de preguntas que permitan identificar y compartir lo que saben, como ejemplificadas en los siguientes cuadros. Aquí tenemos algunos ejemplos de elementos en los cuales nos podemos centrar en la lectura de la realidad. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer un diagnóstico socioeducativo de la escuela, me puedo centrar en mis estudiantes, en mi equipo docente, en la comunidad, en los espacios y materiales educativos, en las familias. Son elementos que, como parte del contenido, puedo integrar en mi lectura de la realidad. Es decir, yo necesito recabar información sobre estos temas, sobre estos elementos, para conformar mi diagnóstico socioeducativo de la escuela y a partir de eso poder determinar, poder establecer y poder jerarquizar, priorizar las situaciones que considero relevantes y a partir de las cuales vamos a elaborar nuestro programa analítico. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes, preguntas entre nosotros ahí cuando estamos dialogando. ¿Qué saben y qué desean aprender en este caso, qué saben los estudiantes y qué desean aprender los estudiantes? Y, por ejemplo, dice la maestra Abigail, bueno, pues para saber qué saben los estudiantes, profesor,
En la semana de diagnóstico, en el mes de diagnóstico, podemos aplicar una prueba escrita. Yo para mis niños tienen la habilidad, la destreza. Profe, yo sugiero una guía de observación. Señalar los elementos a observar en los niños y estar marcando qué es lo que saben. Si el niño sabe, voy a planificar, profe, durante la semana de diagnóstico una serie de actividades y voy a estar marcando, gracias a esa guía de observación, si el niño lo hace, si el niño no lo hace. Profe, yo voy a hacer una serie de dinámicas y entonces cada uno